El 6 de octubre de 2022, Revista Semana publicó esta primicia. Exclusivo, este es el explosivo audio que evidencia las fuertes peleas internas en el pacto histórico y el malestar con algunos ministros del gobierno Petro. Noticia que Roy Barreras tituló como una actividad criminal. La chuzada contra el pacto histórico es una actividad criminal sistemática con el mismo modus operandi. Chuzan, graban y envían a la misma revista que sin pudor alguno vuelve noticia el resultado de la grabación ilegal. Lo hicieron durante meses en la campaña y lo siguen haciendo. Pues bien, Gustavo Bolívar señaló en Revista Semana y la W Radio que este y otros videos fueron producto del malicioso espionaje del gobierno del expresidente Duque, el cual tuvo participación de militares y quedó de llevar el recibo de la compra del aparato con el que al parecer los habían chuzado a la fiscalía. Yo tengo una investigación y nosotros ya sabemos con qué aparato se hicieron esas grabaciones. Tengo muchos datos que los voy a sacar estos días, porque ya creo que llegamos a un fondo con esa investigación. Como la fiscalía no la hizo, nosotros la hicimos, y yo particularmente yo me puse al frente de esa investigación y próximamente voy a contar cómo se hicieron esas grabaciones, desde qué aparato, cuánto costó el aparato, quién ordenó la compra. Pero según la W Radio, Bolívar dijo que tal recibo se le había embolatado y por eso sacaron la noticia titulada: a pesar del anuncio, Gustavo Bolívar no presentó recibo de software para chuzadas, razón por las que el senador les respondió. Un medio dijo hoy que no entregué pruebas de las chuzadas porque se me perdieron. Falso, entregué 36 folios a un fiscal en presencia del delegado de la Procuraduría. Uno de los dos filtró la noticia. A entes politizados no se les puede contar nada porque filtran a sus amigos. Bastantes datos de eso. Entonces, ¿por qué no me da esa primicia ya? Porque la voy a sacar, me faltan 2 daticos, pero fue un aparato. Deme los que tenga. Un aparato que se compró desde la presidencia de la República, desde la Alta Consejería para la Seguridad. Desde ahí se compró ese aparato y ya lo tenemos ubicado y todo, y las especificaciones. ¿Cuánto costó el aparato? ¿Qué aparato? Costó 3.600 millones, pero en el mercado vale 2.800, o sea que se ganaron 800. Aparte de que lo compraron para chuzarnos, se ganaron un poco de plata ahí. Aprovechemos, Gustavo, aprovechemos esta oportunidad, y además es muy importante para nosotros, porque nosotros fuimos quienes dimos la primicia, y la verdad siempre dijimos lo que era cierto, y es que una fuente anónima nos entregó eso. Ah, sí, lo que puedo decir aquí es que no fue Semana la que grabó eso, porque ya tengo clarísimo que eso se grabó fue del gobierno. Ahora hagamos estas cuentas. Al día de hoy, 13.000 millones de dólares equivalen a más de 49.000 millones de pesos. Si usted gana un mínimo, es probable que para que llegue a ganar esta cantidad de dinero tenga que trabajar 37.692 meses, o el equivalente a 3.141 años. Escuchen bien, 3.141 años, pues la misma W Radio reveló que Colombia habría pagado 13.000 millones de pesos en efectivo por software espía, según medio israelí Haaretz. Allí mencionan que varios involucrados aseguran que NSO, una empresa de tecnología israelí dueña del software espía Pegasus, que permite la vigilancia remota de teléfonos inteligentes, negoció con el gobierno colombiano para vender este programa. Veamos la noticia. Vamos a darle visibilidad a un informe que acaba de publicar el portal de noticias Primera Página, que resulta llamativo y grave. 13 millones de dólares en efectivo fueron enviados en un jet privado, en efectivo, Andrea, oigan bien, en un jet privado, por parte del gobierno de Colombia hacia Israel para pagar el software de espionaje Pegasus. ¿Cómo así? 13 millones de dólares en efectivo. Es que de hecho, la pregunta que se hacen en el portal Primera Página es: ¿cómo se logra que un banco acepte un depósito en efectivo tan grande? Si normalmente un depósito en efectivo de 10.000 dólares ya activa todas las llamadas, todas las alertas, de alertas, claro, sobre lavado de dinero. Pues el negocio de Colombia se hizo con la firma NSO Group, y en medio de este escándalo que ha estallado en Israel, y sobre todo el anuncio del presidente de romper relaciones con ese país, aparece Yair Culas, jefe del Departamento de Asistencia a las Exportaciones del Ministerio de Defensa, quien habría participado en transacciones que llaman la atención. Este hombre, que es mimado del primer ministro Benjamín Netanyahu, según señala Primera Página, pues habría hecho parte de este
llamativo proceso de compra adelantado por el Ministerio de Defensa Nacional y que habría implicado el traslado o pago a la empresa israelí NSO Group de $13 millones en efectivo. Según varios involucrados, la negociación se realizó en el año 2020. Vamos a averiguar más información al respecto porque también aquí la fecha es clave. Exactamente. Como le decíamos al señor Rodrigo, la fecha es clave porque puede ser o gobierno Duque o gobierno Petro. Si es gobierno Duque, tendrán que responder desde el gobierno Duque. 13 millones en efectivo. Ajá. Eso le iba a decir porque pensé de dólares, ¿no? De dólares. Una contradicción durante el gobierno que está hablando de romper esas relaciones con Israel, pero si es 2020, pues es el gobierno de Iván Duque y cómo se hizo para hacer ese operativo de sacar ese dinero en efectivo del país y sobre todo si contacta a un integrante del Ministerio de Defensa. Pues muy grave, cómo lo justificaron, pero además Primera Página es muy juicioso en hacer todo el rastreo y seguimiento, así que la denuncia es bien delicada del gobierno anterior. Sí. Es que estoy tratando. Lo extraño es que miren, según los periodistas les parecía rara la compra del programa porque supuestamente el gobierno Petro rompería relaciones con Israel, pues supusieron que este gobierno era el que habría comprado este programa hasta que se dieron cuenta que la compra tiene fecha de 2020, es decir, en el gobierno Duque. Por ello el mismo SADE comentó a Juan Pablo Calvas, el periodista, se le hacía agua a la boca esperando que hubiera sido en este gobierno. Lee la fecha que fue en 2020 y aún ponen en duda si fue Petro o Duque. Así son de engañadores. La joven de al lado le dice que es Duque y Calvas pone en duda. Calvas, Petro se posesionó el 7 de agosto de 2022, 2 años después de que Duque llevara 13 millones en efectivo, según usted mismo lo dice. Y es que parece que intentaron esconder tanto esta noticia que por más que buscamos no la pudimos encontrar. Usamos conceptos como software, Pegasus, W Radio, compra de software en el gobierno Duque y nada nos salía, pues la noticia en la W Radio no está titulada de esta manera, sino así: 2 años de impunidad de la masacre del Alto Remanso Putumayo, pero por ningún lado aparece la palabra Pegasus y hasta ahora nos parece un mal chiste que, aunque el mismo periodista diga que la fecha clave es 2020, tenga el descaro de nombrar al presidente Petro. La negociación se realizó en el año 2020. Vamos a averiguar más información al respecto porque también aquí la fecha es clave. Exactamente. Sí, claro. Como le decíamos al señor Rodrigo, la fecha es clave porque puede ser o gobierno Duque o gobierno Petro. Si es gobierno Duque, tendrán que responder desde el gobierno Duque. 2020, porque puede ser o gobierno Duque o gobierno Petro. Si es gobierno Duque. Más gracioso aún es que creyeron que no iba a pasar nada, pues este país lastimosamente está acostumbrado a que nos hacen de todo y nos quedamos callados, pero Petro no escondió la noticia, sino que pidió que fuera investigada por autoridades internacionales. Veamos su alocución del 4 de septiembre, donde denuncia cómo desde el gobierno Duque compraron este software con pruebas concretas. Aclaramos que es un fragmento algo largo porque es necesaria la explicación completa por parte del presidente. 6. A continuación se presentan resúmenes de los reportes de actividad inusual UARS e informe de transacciones de divisas CTR relevantes presentados por instituciones financieras israelíes. En julio-agosto del 2021, un banco, julio-agosto del 2021, ubiquémonos, es antes de las campañas que comienzan en octubre del 2021, tanto para Congreso como para consultas presidenciales, y estamos en medio del estallido social en Colombia, ese sí, un movimiento social. En julio-agosto del 2021, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de USD, es decir, dólares, $5.500.000 en efectivo en la cuenta de la empresa, es decir, en Israel,
El pago estaba relacionado con un acuerdo por $11 millones firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia. Se llama DIPOL. Para la compra de Pegasus, la DIPOL compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas, y lo hizo la DIPOL. El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel. El 27 de junio del 2021 fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio del 2021. Según el reporte de actividad inusual, se esperaba que el resto de los ingresos, otros $5.500.000, se transfirieran en septiembre-octubre del 2021. La fecha antes mencionada se correlaciona con un informe de transacciones de divisas, es decir, se acabó de pagar, presentado el 22 de septiembre del 2021 respecto a un segundo depósito en efectivo por $5.500.000. 7. No se formularon acusaciones ni condenas en relación con el tema de interés. No se investigó. 8. Por favor, remita cualquier otra pregunta al oficial del caso. No voy a mencionar su nombre ni su número de teléfono. Esperamos con interés la cooperación futura. ¿Cómo salen del país $11 millones en efectivo en un avión o en dos? Desde oficinas estatales, Catam quizás, de la DIPOL, hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizás durante meses, los del principal partido de la oposición entonces, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial, ahora presidente, transmitida esa información en la revista de Siempre, entregada a ella y a un canal de televisión. ¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial, como ordena la Constitución de Colombia, para que esas interferencias no sean delito? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el presupuesto nacional, en la comisión de crédito, en las oficinas de transacciones, como usualmente cualquier ciudadano tiene la obligación de hacer? Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones de quienes. Esta investigación nunca se realizó y por tanto he pedido a la UIAF, a su director, que entregue la información en el papel oficial enviado a la señora Fiscal General de la Nación. Lo sospechoso es que luego aparecieron informes como estos. Decenas de videos filtrados a una parte de la prensa colombiana en época de las campañas presidenciales antes de la elección de junio del año pasado, pero cuando ya se conocía la gran favorabilidad del candidato Gustavo Petro en la intención de voto de los colombianos, fueron grabados ilegalmente por un grupo de oficiales de ciberinteligencia de la policía que trabajaba en la DIPOL, sigla con la que se conoce la división de inteligencia de ese organismo estatal. No puede ser Petro el que
lo ataque. Las largas horas de grabación, sin embargo, no afectaban las campañas de todos los candidatos, sino a la del aspirante y la oposición del entonces gobierno y al régimen político dominante en el país desde hace décadas, la de Petro. La vez pasada entraron con el tema de los WhatsApp. Pese a que el medio de comunicación que divulgó la mayoría de las grabaciones visuales que hacían quedar mal al candidato de la oposición, explicó que obtuvo esas piezas de una fuente anónima. Noticias 1 confirmó con funcionarios con conocimiento directo de los hechos que, al menos en el primer semestre de 2022, precisamente de mayor actividad de los candidatos presidenciales, un grupo de oficiales seleccionados por sus conocimientos en ciberinteligencia, es decir, en espionaje en el mundo digital, penetró con herramientas cibernéticas la campaña Petro Presidente, y que parte de los materiales así adquiridos fueron los publicados en esos momentos. Y el presidente Petro agregó, aquí leo la carta de la Autoridad Suiza de Transacciones Financieras, donde se revela los viajes y montos de dinero en efectivo que usó la DIPOL, Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, para comprar ilegalmente el software de interceptación Pegasus entre junio y septiembre del año 2021. Era director nacional de la policía el general Vargas, director de la DIPOL el general Mojica y presidente Iván Duque. En la carta de INPA, Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel, se afirma en su punto 7 que no se formulan acusaciones ni condenas en relación al tema de interés, es decir, no se hicieron investigaciones de tipo judicial. El dinero en efectivo llevado en avión desde Bogotá fue declarado en la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa dueña de Pegasus el 30 de junio de 2021. Luego se hizo una transacción de divisas por el resto del monto, completando el pago el 22 de septiembre de 2021. A pesar del informe de la autoridad suiza, los medios colombianos salieron en defensa de la derecha. Dijeron que supuestamente la compra nunca se realizó, basándose no en un informe de autoridades internacionales, sino en un informe que realizó Portafolio. Sí, esa fue la fuente de RCN Radio para desmentir el informe de las autoridades suizas. Habló del software Pegasus, un software israelí del cual se ha escrito mucho y ha habido muchas denuncias a nivel internacional, y que en Colombia no se había hablado mucho del tema. El presidente, ¿por qué salió con esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué conocemos de este tema, doña Darcy? Pues ayer el presidente, entre otras cosas, le exigió al director de la policía que encontrara el software de Pegasus, que lo buscara, que lo encontrara. El tema es que en la policía no tienen ni idea. Pegasus no existe. Es un tema que se investigó. Se llegó a la conclusión de que no existe en Colombia, que nunca fue vendido a nuestro país y mucho menos en una transacción oscura. Colombia, la policía y la fiscalía sí tienen equipos y salas de interceptación. Por supuesto, la Sala Esperanza, entre otras, como las deben tener cualquier país, cualquier organismo de inteligencia, porque interceptar no solo es legal, si se tienen todas las órdenes, por supuesto, de los jueces y de la fiscalía, sino necesario, absolutamente necesario para luchar contra el crimen. Tengo un artículo de Portafolio, 27 de marzo de 2024. Ahí dice, se desmiente la compra de dicho equipo. Es decir, esta noticia ha estado circulando y ha sido desmentida. Por poquito y ponen de fuente a Semana, por lo que el presidente respondió, ¿y el dinero? El presidente de la República, Gustavo Petro, acaba de hacer quizá la denuncia más grave de los últimos años en Colombia. A manos del presidente llegó un informe internacional de carácter confidencial. El contenido de este informe es altamente sensible y solo podría ser usado en tareas de inteligencia. Sin embargo, la gravedad del informe es tal que el presidente decidió contarle al país lo que estaba pasando, porque esto puede comprometer la privacidad de todos los colombianos. ¿Qué pasó? Las agencias de lucha contra el terrorismo y el lavado de activos encontraron una transacción inusual después de revisar los bancos de Suiza, de Israel, los registros migratorios, y en definitiva encontraron que la DIPOL en Colombia transportó 11 millones de dólares, casi 50.000 millones de pesos, en tulas en un avión a Israel para pagar a una empresa por un software llamado Pegasus. ¿Qué es Pegasus? Pegasus es el software más peligroso cibernético que hay en el mundo.
Con solo escoger un número celular, el gobierno de Duque, porque eso ocurrió en el gobierno de Duque, y la policía tuvieron acceso al celular de miles de personas, quizá de usted que me está escuchando, pero de muchas personas. ¿Y qué podían hacer con eso? Podían descargar el contenido, ver lo que la gente veía en tiempo real, lo que escribía en tiempo real, activar la cámara, activar los micrófonos así el celular estuviera apagado o así el celular estuviera en modo avión, escuchar las llamadas de WhatsApp, del celular. Todo eso se había realizado violando la Constitución, con motivaciones políticas, para perseguir a la oposición, a magistrados, a líderes estudiantiles y a líderes políticos que no se arrodillaban al uribismo. Son cientos de personas en Colombia con las que uno habla y le dicen a uno que sintieron, han sentido o sienten en este momento que están siendo interceptadas, ecos en las llamadas, pantallas que se congelan, ruidos extraños. Lo peor de todo esto es que nada de esto fue ni investigado, no hubo acusaciones ni condenas. En mi caso particular, a mí una vez me borraron un video denuncia mostrando cómo un incendio precisamente en un comando de policía en medio del estallido social no solo no fue apagado a tiempo, que lo exigí durante horas y yo veía que no lo apagaban, sino que cuando llegué al comando me encontré que había colchones en las ventanas para crear la idea de inestabilidad. Ese video curiosamente fue robado y nunca supe cómo, pero ahora lo sabemos, porque tenían a Pegasus. Pero no es solo ese caso, son miles de casos. Por eso el presidente de la República ha pedido toda la información y que esta información sea enviada a la Fiscalía. Y se ha hecho varias preguntas. ¿Cómo salen miles de millones de pesos en efectivo en un avión? ¿A quiénes interceptaron? ¿Con qué orden judicial? ¿De dónde salió el dinero? El presidente además ha pedido que el software sea encontrado. No lo encuentran todavía. Y que vengan expertos internacionales y hagan una auditoría forense. Se debe llegar hasta el fondo de este asunto. Caiga quien tenga que caer.